Bien, a continuación voy a proceder a darle la resolución a la tarea de la semana 14, específicamente la tarea calificada 4, ¿no? Donde nos piden hacer lo que es la resolución de un caso basándonos en tres puntos principales, como lo que es el planteamiento del problema, el reconocimiento de los arcos de entrada y salida y la aplicación de la teoría del flujo máximo. Como podemos validar como concepto principal de este ejercicio, estamos hablando de lo que son las carreteras de Simón Bolívar de la ciudad de Arequipa. En cuanto a lo que es la pregunta para esta resolución, estamos poniendo lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el flujo máximo de autos que pueden transitar por hora en este sistema de red o en este sistema o red de carreteras de Simón Bolívar en la ciudad de Arequipa? Cabe recalcar que el flujo de vehículos se va a tomar en cuenta por hora y en miles. Es decir, los datos que verificamos aquí se estarían tomando como miles, ¿no? Y en este primer gráfico lo que podemos validar son lo que son estos puntos azules, vendrían a ser los nodos. Y estas rayas verdes, con los valores que verificamos ahí, los llamaríamos arcos, ¿no? La unión del nodo 1 con el nodo 2 es un arco. De la misma manera el uno con el 4 y de la misma manera el 2 con el 4, ¿no? Como ejemplo, para todo lo que son las intersecciones entre los puntos, entre los nodos, para ser específicos. Ahora, como principal dato, como podemos ver, cada nodo está enumerado, ¿no? Del 1 al 7. Eso hace referencia a lo que es el flujo de lo que viene a ser el tránsito de los autos. Es por ello que en cuanto a los puntos lo tenemos casi de una manera ordenada, ¿no? El 1, el 2, el 3 están de forma casi cercana, por decirlo así. Donde verificamos que el primero, que sería la entrada, es el 1 y lo que vendría a ser el último nodo sería el 7. Bien, teniendo en cuenta todo ello, ahora lo que tendremos que calcular justamente como lo verificamos en el problema sería lo que es el tránsito máximo, ¿no? De los vehículos en este circuito. Para ello tendríamos que hacer lo que es el uso de, utilizar, perdón, lo que viene a ser el Solver, que para ello nos ayuda el propio Excel, es una herramienta del Excel. Y para poder concluir con esta resolución tenemos que justamente plantear lo que es este cuadro, ¿no? Le voy a hacer el ejemplo paso por paso para poder validar lo que viene a ser todo la resolución, ¿no? De un principio. Bien, como podemos verificar en lo que son, primero tenemos que enumerar lo que son los arcos, ¿no? Es decir, las uniones de estos nodos en primera instancia. Como validamos lo que es el punto uno, verificamos que tiene tres uniones. La unión con lo que es el nodo 2, el nodo 4 y el nodo 3, ¿no? Es por ello que aquí lo mencionamos. En cuanto a los arcos, ponemos todas estas uniones. De la misma manera lo hacemos con el nodo 2. Como podemos verificar, en el nodo 2 tenemos tres intersecciones. Pero si nos damos cuenta, por simple dato del problema, en lo que viene a ser el nodo 1 al nodo 2, nos da un dato de 3, que se vendría a mencionar como los miles en cuanto al tránsito. Y es decir, cuando verificamos lo que es la unión del nodo 2 al nodo 1, verificamos lo que es el dato del 0. Y como es un dato del 0, no tiene algún tipo de cambio en el ejercicio. Es por ello que no sería necesario mencionarlo en lo que viene a ser este tablero, ¿no? Es por ello que simplemente vamos a poner lo que son los datos en cuanto eh, al número de salida, al valor de salida. Es decir, del 1 salen 3 hacia el nodo 2, pero el nodo 2 no sale ninguno hacia el nodo 1. En cambio, en el caso del 3 y el 5 sí. Por ejemplo, el 3 al 5 salen 2 en cuanto al valor, y de la misma manera, del 5 salen 2 e ingresan al 3, ¿no? El mismo valor. Es por ello que como no es el caso del 2 al 1, del nodo 2 no sale nada para el nodo 1, no lo vamos a mencionar. Es por ello que si nos damos cuenta de lo que vienen a ser los arcos, en el nodo 1 verificamos todos los tres valores que salen, y en el nodo 2 solo estamos tomando en cuenta los dos valores que salen, ¿no? Ya que del nodo 2 al nodo 1 existe el valor 0. Por eso estamos poniendo simplemente la unión del nodo 2 al nodo 4 y del nodo 2, perdón, al nodo 6. De la misma manera hacemos con todo lo que son las uniones, los arcos, como lo llamamos, para ponerlo uno por uno, ¿de acuerdo? Bien. Hasta ahí vamos con lo que viene a ser la primera columna, ¿no? De los arcos, las uniones. En cuanto a la segunda columna de este cuadro, donde nos dice lo que es la ruta la tenemos que dejar en blanco porque justamente ello nos va a ayudar lo que viene a ser el solver, perdón, la herramienta del Excel, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el dato, eso sí lo tenemos que rellenar ya que lo tenemos en el propio cuadro, en el propio gráfico.
Como le había mencionado, los datos vendría a ser el valor que está entre las intersecciones de los arcos, ¿no? Es decir, en la unión del nodo uno y el nodo 2, como verificamos, hay un valor de 3, que serían los 3.000 autos que transitan dentro de una hora. Es por ello que lo tenemos que rellenar de manera manual. De la misma manera, del 1 al 3 verificamos que hay una salida del 1 de 4 y hay una entrada que sería esta salida sería la entrada del 3. Es decir, lo rellenamos con el número 4. De la misma manera, del 1 al 4 existe un valor de 2, ¿no? 2 Del 2 al 4 verificamos que hay un valor de 3, sí, el valor de 3. Del 2 al 6 verificamos que hay un valor de 2. Ahora contabilizamos lo que es del nodo 3 al nodo 4. Del nodo 3 al nodo 4 hay una salida de 2. Del 3 al 5, como le había mencionado, hay una salida de 2. Del 3 al 7 hay una salida de 3. La contabilizamos del nodo 4. Del nodo 4 al nodo 5 hay una salida de, vamos a ver, de 5, ¿no? Del nodo 4 al nodo 6 hay una salida de 4, por lo que verificamos. Ahora contabilizamos lo del 5, del número 5, vamos a ver, del 5 al 3. Hay una salida de 2, ya que esa sí tiene ida y vuelta, por llamarlo así. Ahora contabilizamos la del 5 al 7, que tiene un valor de, vamos a ver, de 5. Y por último, sería el 6 al 7, ¿no? Que sería un valor del 6. El 7 no lo contabilizamos porque si nos damos cuenta, el 7 no sale nada. Los tres valores están en 0. Bien, así vamos con el relleno de lo que viene a ser este cuadro en cuanto a todos los datos. Una vez completado este cuadro, aquí ya no podemos hacer nada más porque de por sí la ruta, como le mencioné en un principio, eso se va a estar rellenando con lo que es el propio Excel, ¿no? Ahora, tenemos que también hacer para continuar con la resolución de este problema un segundo cuadro. Para este segundo cuadro, como validamos, pues tenemos que poner, bueno, la información sobre los nodos que se van a tomar en cuenta y ya está. Y como podemos verificar, faltan dos nodos, ¿no? El nodo 1 y el nodo 7, que es el de inicio y final. Ahora, ¿por qué no los estamos poniendo? Justamente porque para este cuadro simplemente tenemos que trabajar con lo que son los nodos intermediarios. Eso hace referencia a lo que vienen a ser todos los nodos, excepto los de inicio y los de salida, que sería el 1 y el 7 en el caso de nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Este cuadro es más que todo para calcular lo que viene a ser dónde entra, perdón, la entrada y la salida de los autos, ¿no? En cuanto a los nodos. Por ejemplo, como podemos validar, hace mención primero al nodo 2 en cuanto a la entrada. Ahora, como validamos de por sí, en cuanto al gráfico primero, la entrada del nodo 2 es los valores que estarían ingresando al nodo 2. Es decir, estos dos valores no se contabilizan porque son valores de salida. Es decir, que se le cuenta al nodo, por decirlo así, ¿no? Los valores de entrada serían justamente los que están aquí. Por ejemplo, del 1 si está saliendo 3 para que ingrese al nodo 2. Es decir, eso sería una entrada. Con las otras dos intersecciones no tenemos alguna intersección, ¿no? De ingreso. Por ello que solo estaremos contabilizando lo que es el 3 de entrada. Y una manera de calcularlo más rápido, por ejemplo, vendría a ser esta, ¿no? Donde hacemos referencia aquí. Las entradas serían los que están colocados en el segundo valor, que está en 1. Es decir, como podemos verificar, no validamos una y simplemente tenemos que hacer lo que es la suma de el único valor que está ingresando al nodo, que sería justamente el de aquí, el de 29, ¿no? Bien, sí, porque no validamos otro, sí, exacto, no hay otro valor donde se ingrese al nodo, ¿no? De la misma manera con el nodo 3, tenemos que hacer la suma respectivamente, aquí encontramos 1, acá hay una entrada para el nodo 3, y aquí hay otra entrada para el nodo 3. Bueno, lo vamos a calcular con la suma de los dos, ¿no? Listo. Sí. Para el nodo 4 de la misma manera que hay una entrada, aquí hay otra entrada para el nodo 4, encontramos otra entrada para el nodo 4 y sí, eso sería todo. No veo otro. Para el nodo 5 vamos a verificar. Aquí hay una entrada para el nodo 5 a la intersección del arco 3, 5. Aquí hay otra entrada para el nodo 5. Y sí, esas serían las únicas dos. Y por último, para el nodo 6, ¿no? Para el nodo 6 aquí verificamos una entrada. Vamos a ver, aquí hay otra entrada. Como le comenté, aquí nos están contabilizando lo que es el nodo 1 y el nodo 7, ya que solo se trabaja con lo que son los valores intermediarios, los nodos intermediarios. Ahora, por lo que es la salida, se hace lo mismo, la misma contabilidad, simplemente que se toma en cuenta lo que es el primer valor, ¿no?
En el caso del primer valor estaríamos hablando de aquí hay dos del nodo 2 respectivamente, la salida del nodo 2 pues serían el 2 con el 4 y el nodo 2 con el nodo 6, ¿no? Sí, son los únicos dos que validamos, eso se tiene que calcular la suma. Ahora vamos a verificar el nodo 3 verificamos tres salidas justamente, ¿no? Este nodo, que es el 3 con el 4, el 3 con el 5 y el 3 con el 7. El nodo 4 verificamos solo dos, la intersección o el arco del 4 5 y el arco del 4 6. Bien. El nodo 5 también validamos solo dos. Bien. Y el nodo 6 solo validamos uno, ¿no? Bien, así hicimos todo lo que viene a ser la contabilidad. De todas maneras, para la resolución de la ruta, el solver nos va a ayudar con ello. Bien, una vez completado lo que es este segundo cuadro para la resolución y como último paso tenemos que basarnos en lo que es, bueno, concentrarnos en lo que es la función objetivo, ¿no? Para calcular lo que es la función objetivo podemos trabajar de dos maneras. La primera sería calculando lo que son las salidas que parten del nodo 1 o también como los ingresos o entradas al nodo 7. En este caso, por un tema simplemente de elección, vamos a trabajar con lo que viene a ser las salidas, ¿no? Del nodo 1. Es decir, vamos a hacer lo que es el cálculo de estos tres datos en cuanto a la ruta, una vez que nos ayude con el cálculo lo que viene a ser el solver del propio Excel, ¿no? Esta herramienta. Hacemos esta suma como referencia para tener lo que viene a ser la función objetivo, que sería la suma de las salidas, ¿no? Del nodo 1. Bien, una vez que seleccionamos lo que es el máximo, que es lo que nos pide el propio ejercicio, vamos a hacer referencia a donde nos dice la opción de cambiando las celdas variables. Tenemos que seleccionar justamente todas estas celdas que nos tenía que resolver el propio solver, ¿no? Vamos a calcular todas. Serían desde el arco 1 2 hasta el arco 6 7, ¿no? Dejamos esas celdas seleccionadas. Ahora, donde nos dice lo que es sujeto a restricciones, justamente nuestro problema por el hecho del planteamiento, tenemos que darle dos restricciones, ¿no? La primera hace referencia a que lo que viene a ser la ruta, es decir, seleccionamos todos estos números, todas estas opciones de la ruta que tiene que ser menor o igual a lo que viene a ser los datos, solamente para que sea lo que es la propia resolución, ¿no? En cuanto a lo que nos pide nuestro problema. Esa es la primera. Le vamos a aceptar. Posterior a ello, agregamos lo que es la segunda restricción. Y como segunda restricción tenemos que lo que son los números de entrada, es decir, todos los valores de entrada, la segunda referencia vamos a hacer todos los valores de entrada, tienen que ser igual específicamente a lo que son los valores de salida, ¿no? Que esa va a ser la segunda restricción. Listo, le damos a aceptar. Aquí tenemos que hacerlo por el método simple, XLP, nos tenemos que seleccionar de ello y le damos a resolver. Le damos a aceptar y listo. Nos estaría saliendo todo lo que son las rutas en cuanto a la resolución. De la misma manera, la función objetivo nos figura lo que es un 9. Hay que recordar que se representa en miles, ¿no? Miles de autos por hora. Y de la misma manera se hace lo que es la resolución de la entrada y la salida, todo en base a lo que viene a ser la resolución del método solver por lo que es la ruta. Bien, y para culminar con este dato, tenemos lo que es la interpretación. En este caso sería que el flujo máximo de autos que pueden transitar por cada hora en el sistema o red de carretera de Simón Bolívar de la ciudad de Arequipa es de 9.000 autos por hora, ¿no? Y estos 9.000, como lo había mencionado, podemos hacer el cálculo mediante dos métodos. La primera es la suma de las salidas del grupo uno, perdón, del punto uno, es decir, del nodo uno, o también lo que son las entradas al nodo 7, ¿no? Que de la misma manera, si lo podemos verificar, nos daría el mismo número. Bien, en ese caso, eso sería todo para la resolución de lo que es este problema.